Buenos días, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de selección de personal que pertenece a la gestión de talento humano. Como podemos ver, estamos hablando no solamente de cómo debemos seleccionar el personal, sino también qué técnicas, herramientas, ¿no? Cuál es el proceso y las bases para poder elegir a una persona adecuada que va a ocupar un puesto en determinado, ¿no? Sin importar el puesto, porque puede ser, por ejemplo, desde el más sencillo hasta el más complejo. Pero para eso sirven las técnicas, ¿no? No es lo mismo entrevistar a una persona para un puesto simple, ¿no? Como es call center o caja, que entrevistar a alguien donde pueda ser capaz este personal de poder llevar a cabo, ¿no? Tenemos puestos como, por ejemplo, de cargo como gerencia, ¿no? Son puestos que necesitan bastante rigurosidad para poder seleccionar. Porque si en caso hacemos una selección al champazo, como se dice, lo que va a suceder es que haya rotación de personal y una mala gestión, ¿no? Pero primero quiero explicar, profesor, qué entendemos por selección de personal. Como podemos ver, eh, primero es un proceso que realiza la organización para escoger entre diferentes candidatos a la persona que considera más adecuada, como le dije anteriormente, para ocupar un puesto determinado. Pero antes, para tomar una decisión, la empresa necesita primero conocer el perfil del candidato. Y no solamente eso, sino qué características posee, el conocimiento y las competencias. Las competencias hablamos de las habilidades blandas. Porque si bien es cierto, tú puedes ocupar ese puesto y tener la experiencia, pero de repente no sabes solucionar problemas. Entonces ahí tiene que ver mucho también cómo es que tú de alguna manera calificas al personal, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajé, profesor, en la empresa Royal, me desempeñé ahí como en el área de caja, y bueno, el contrato se iba renovando cada 3 meses. Puede ser muy sencillo, ¿no? Porque de alguna forma ese contrato no se hacían tanto problemas en la empresa, porque si tú no rendías, a los 3 meses te cesaban, ¿no? Y te reemplazaban por otra persona. Pero ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, la experiencia que yo pude obtener es que a veces esa experiencia se puede relacionar también con una situación laboral real. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes estar en el área de caja, ¿no? Teniendo experiencia, ¿no? Pero hay algo muy importante, son las competencias. A veces, cuando surgen problemas fuera de tu área, hay otras empresas o áreas que no se meten, porque dicen de que no es su problema. Sin embargo, a mí me ha tocado en ocasiones tener que solucionar algún incidente ocasionado por un personal de salón o de recepción y me doy cuenta que con suerte tener habilidades blandas, ¿no? O tener el dominio de la palabra, o incluso saber cómo abordar un problema, hace que la solución sea más rápida, ¿no? Y los clientes, pues, incluso se han sentido satisfechos por mi trabajo. Caso contrario, ha pasado cuando un personal, hasta incluso el jefe, ha tenido experiencia en su área, sabe cómo gestionar, es el típico que pone orden, ¿no? No es democrático, pero sabe hacer su chamba, pero sin embargo cuando le toca enfrentar una situación así compleja con un cliente o algo que esté sucediendo que pueda embarcar a quizás alguna sanción para la empresa o incluso un libro de reclamaciones, no sabe cómo hacerlo y empeora la situación. Entonces puedo decir yo, profesor, que mi experiencia en el restaurante no solamente era importante cumplir con las funciones de cajera, sino también tener una buena actitud y desarrollar esas competencias para poder atender correctamente a los clientes, ¿no? Y cumplir con mi trabajo. También tenemos los diferentes modelos de selección, ¿no? El modelo de selección se presenta cuando existen, por ejemplo, varios candidatos en una sola vacante, ¿no? Si el restaurante necesita contratar solamente a una cajera y tiene varios candidatos, entonces tiene que comparar sus perfiles y decidir quién es el más adecuado. Otro tenemos el modelo colocación, cuando existe un candidato y una vacante, ¿no? El modelo ahí de clasificación, cuando existen varios candidatos y varios vacantes, y el de por agregado, bueno, donde se busca identificar qué competencias puede aportar cada persona a la organización. Por otro lado, profesor,
podemos ver las técnicas de selección, que son 5. Entre ellas tenemos entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y assessment center. La entrevista es un diálogo para conocer al candidato, su experiencia, actitud y motivación. Estos son muy comunes, ¿no? Mandas tu currículum, te llaman, hay veces que hay entrevistas grupales, ¿no? Pero mayormente se da del entrevistador al entrevistado, ¿no? Donde te revisa tu perfil, te pregunta cuántos años de experiencia tienes, ¿no? Otras son las pruebas de conocimiento, aquí pues les dan prácticamente una prueba donde el candidato tiene que resolverlo. Bueno, en mi caso también cuando he postulado para áreas, por ejemplo, de digitación, perdón, me hicieron una prueba de conocimiento, ¿no? Bueno, el que era más rápido en tipear era el que más tenía más experiencia, ¿no? Y así, las pruebas psicológicas, bueno, ahí miden aptitudes, comportamiento y potencial, o incluso como jefe también a veces te evalúan psicológicamente para saber cómo es que tú puedes abordar, ¿no? ¿Qué aptitudes tienes? ¿Cómo puedes tratar al personal? Porque a ti va a depender que el personal se sienta cómodo dentro del área laboral, ya que tú eres su jefe inmediato. Otras son las pruebas de personalidad y, bueno, identifican rasgos que influyen en el desempeño. Y por último, el Assessment Center, bueno, son dinámicas y soluciones, simulaciones para observar competencias en acción. Luego tenemos los procesos de selección. Aquí son 10 procesos que pasa desde la detección, ay, no veo bien, profesor, la detección de la necesidad, ¿no? Aquí la empresa identifica la vacante, vamos a suponer, yo como empresa necesito una cajera. Entonces mando a recursos humanos a que pueda tipear esto dentro de la plataforma donde se carga la bolsa de trabajo y como las características, las funciones, el requisito que necesito del perfil, lo coloco. Luego la solicitud de personal, se define el puesto dentro de la página, el reclutamiento, se buscan candidatos en diferentes fuentes, ya tenemos LinkedIn, tenemos como trabajo, etcétera. Incluso en las mismas plataformas, por ejemplo, acá de EVA, también hay bolsas de trabajo. Recepción de candidatos, las personas mandan a través de estas páginas su currículum. Luego tenemos la revisión de antecedentes, todos los perfiles que han mandado hasta ahí. No es que hay una entrevista, sino que es previo ahí. Las personas mandan a través de Internet, a estas plataformas, páginas, su currículum. Luego revisan cuáles están aptos y ahí vienen las entrevistas. Las evaluaciones se van a dar dentro, ¿no? Ahí se aplican pruebas, ya va a depender de la política de la empresa y la necesidad. La selección, después ya de haber evaluado y entrevistado, ya se elige el candidato adecuado. Luego tenemos la oferta, donde ya después de haber seleccionado se les da cuánto va a ser su remuneración bruta, sus beneficios laborales. Y la inducción ya es el tiempo de periodo donde se va a capacitar, se va a enseñar, ¿no? Y se integra este colaborador. Entonces, como conclusión, profesor, puedo decir que la selección de personal, en base a mi experiencia como cajera, me ha permitido entender este tema con más claridad, porque lo veo desde la perspectiva de trabajador y también como empresa, ya que soy estudiante de administración, ¿no? Y pues como empresaria, yo sí considero que es importante saber tipear el perfil y colocarlo a la bolsa laboral. Si tú no tipeas o no haces un buen esquema de lo que necesitas, lo que va a surgir son errores. Entonces aquí quien tiene que encargarse es el gerente de poder comunicar a recursos humanos, subirlo a la plataforma y bueno, a la hora que los perfiles comienzan a sentirse interesados en poder subir su currículum, en las entrevistas se tienen que hacer técnicas que nos ahorren tiempo para poder saber a quién elegir, ¿no? Entonces también considero que es importante que se hagan pruebas psicológicas, sin importar el puesto, porque no solamente es la disponibilidad inmediata, la predisposición, sino también saber a qué te enfrentas, ¿no? Hay muchos jóvenes y hoy día, después de la pandemia, podemos ver que muchas personas sufren de ansiedad, de depresión, de estrés. Entonces, justamente es ahí donde se tiene que abordar, ¿no? Por eso considero que una buena selección, profesor, de una selección de personal puede beneficiar tanto al trabajador como a la organización. Porque, bueno, va a permitir encontrar a la persona adecuada para el puesto y contribuir al buen funcionamiento de la empresa.
Eso es todo, profesor. Muchas gracias.